Buenas tardes, buenas tardes para todos. Edgar, ya acabamos de iniciar, ya la charla va a comenzar, pues. Joana, cuando guste puedes activar tu cámara y el micrófono, por favor. Bueno, Joana, primero que nada, darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado la invitación. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, bueno, ya comencé a grabar también la- el conversatorio para subirlo al canal, lo podamos revisar luego, o los que no se han podido conectar puedan ver lo que se pierdan, ¿no? Ok, como siempre voy a iniciar el conversatorio presentando un poco a Joana para los que no la conocen, sobre todo la gente que está conectada de por estos lados de Uruguay, ¿ok? Joana Pérez Daza, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Internacionales y licenciada en Comunicación Social. Se ha desempeñado como curadora independiente, fotógrafa y periodista. Investigadora docente del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello y anteriormente en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Directora de la revista académica Temas de Comunicación de la UCAP. Ha sido coordinadora de la Maestría en Comunicación Social de la UCB y editora del anuario ININCO. Coautora del libro La diversidad de la mirada con Wilson Brada. Reflexiones sobre fotografía y cultura visual, profesora de posgrado en las maestrías en Relaciones Internacionales, Comunicación Social, Gestión y Políticas Culturales, la especialización para el uso creativo de la televisión, así como en las escuelas de arte y de comunicación social de la UCB y la UCAP. Además es docente en Prada, Escuela de Fotografía, colaboradora del blog de la ONG Organización Nelson Garrido, del archivo Fotografía Urbana, del portal Pro Da Vinci y publicaciones académicas de España, Colombia y México. ¿Ok? Bueno, Joana, una vez más, bienvenida. Eh, yo te quiero hacer la primera pregunta, ¿ok? Ya nosotros estuvimos conversando de eso. Déjame ponernos acá nosotros. Eh, ¿Cómo iniciaste en la fotografía? ¿Cómo iniciaste en este mundo de la investigación? ¿Cómo entraste, pues? Sí. Bueno, gracias por la invitación y bueno, gracias a quienes están conectados ahorita, dedicando un espacio para conversar, ¿no? El formato que propone Aaron es súper interesante porque justamente es eso, no es una entrevista dirigida, no es una charla, podemos definirlo por lo que no es, sino que justamente es esto, una conversación. Bueno, yo me inicié en fotografía, el primer acercamiento fue en la Escuela de Comunicación Social, estudiaba en la Universidad Bicentenaria de Aragua y vimos algo muy introductorio que me despertó interés y luego ya digamos que por esas búsquedas más personales, la fotografía, creo que varios lo han comentado ya en las anteriores conversaciones, Ujú. es también como un refugio personal en momentos de dificultad o en momentos en que estamos buscando expresarnos por otras vías. Y en esa búsqueda empecé en la Escuela de Artes Visuales Rafael Monasterio, Ok, en Maracay, con Leonor Basalo. Allí entonces era un poco la parte técnica, fue la magia de la fotografía analógica, del laboratorio, de ver esa imagen latente cuando aparece en esa cubeta, de cuando se fija. claro. Fue un momento mágico. Y bueno, y esa búsqueda me fue llevando a, a otros estudios, llegué a Prada Escuela de Fotografía, Wilson Prada me dio clase en la misma universidad Ok, de fotografía periodística
Y luego decidí, ya yo venía como con esa intención de realizar mi tesis sobre fotografía periodística. A la par, bueno, había hecho algunas cosas ya, siempre acompañando mi proceso formativo, ¿no? Como comunicadora social, Claro. hice algo de reporterismo gráfico en medios locales, hice algo de eventos, eh, era, digamos que, eh, provechoso para los medios porque, bueno, tenía la facilidad de que escribía y Claro. podía hacer las fotografías a la vez, entonces además era pasante, que era mano de obra barata, y eso a mí me fue de alguna manera formando, me fue gustando mucho, pero cuando empiezo a hacer la tesis y a localizarlo, guiada por Wilson en fotografía periodística, empezó como ese interés más hacia la investigación y hacia la escritura sobre fotografía, ¿no? Que siempre había sido como otro gusto, ¿no? El tema de escribir. Entonces, luego que hago esta tesis, que fue muy bien recibida, que era sobre fotoperiodismo regional, local, quedó con las ganas, quedó con la curiosidad, pero en esos momentos, digamos que fue como una formación más de acompañamiento con Wilson, de discusión, de compartir libros, de reunirnos cada cierto tiempo entre amigos, discutir, avanzar. Esta escuela quedaba en el interior del país, luego yo me vengo a Caracas, a la capital, y bueno, ya con los estudios de posgrado, empiezo de alguna manera a adquirir otras competencias más en el área de investigación, y aunque eran áreas diferentes, yo estudié un posgrado en Relaciones Internacionales y luego un doctorado en Ciencias Sociales, traté de que esas investigaciones se relacionaran con la comunicación visual y con la fotografía, y de hecho la tesis doctoral tiene que ver con fotografía, y fue digamos que un reto tratar de convencer y tratar de introducir esa línea de investigación en un doctorado donde eso no se había explorado hasta entonces. Vale, buenísimo. Les recuerdo a todos los que están entrando, si por favor pudieran, bueno, el micrófono está desactivado, ¿no? Todos tienen el micrófono desactivado. Si pudieran desactivar cámaras para que no le robemos conectividad a Joana. Afortunadamente hicimos una prueba de conexión y su internet va bastante bien. Si yo veo que se comienza a quedar pegada la conexión, la cámara, yo también voy a desactivar la mía. Elizabeth, si puedes desactivar por favor tu cámara, ahí donde dice eso es. Si yo veo que se te comienza a pegar, también desactivo la mía, ¿ok? Ok, Joana, yo también ya conversamos un poco sobre eso. ¿Por qué dejar de hacer fotografía? Porque estuvimos conversando. Quiero también que nos aclares un poco esa parte. ¿Sigues haciendo fotografía o haces poca fotografía? ¿Te estás dedicando más a esto de la investigación y el por qué decidiste dar ese paso de investigar más que capturar imágenes, ¿no? Sí, sigo haciéndolo, sigue siendo, como decía al principio, yo llego por una búsqueda personal, llego muy jovencita, ¿no? Como a los 17 años a la fotografía, y era como un momento de los que nos sentimos como desorientados, queremos expresarnos, pero nos sentimos incomprendidos, esos momentos de la juventud que no hallamos como hacia dónde mirar. Y bueno, empiezo con el tema fotográfico con mucha pasión, me inclino mucho hacia los temas sociales, hacia el documentalismo, hacia lo periodístico. Eh, Trabajé un poco también los temas indígenas. Okay. Recuerdo que con Leonor fuimos en varias oportunidades a Amazonas, y desde allí quedó como ese interés también por el tema indígena, por lo urbano, la ciudad, y comienzo a explorar, a hacer estas búsquedas. Pero al par, lo que te comentaba, cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que hay un vacío enorme. Fotógrafos hay muchísimos, pero investigadores de la fotografía muy pocos. Claro. Los que hay son muy buenos, y he tenido la bendición, la fortuna de trabajar con muchos de ellos, de que me acompañen y de trabajar, colaborar en proyectos, pero siento que ahí, por lo menos en el país, hay como una debilidad
Es una formación muy de aprender haciendo. Nosotros tenemos como una deuda en la región en general, no hay estudios de posgrado, de cuarto nivel especializados en fotografía. Entonces es algo que se va haciendo como sobre la práctica, sobre el ensayo y el error, pero siento que hay una carencia. Entonces, bueno, me voy más hacia esa parte, también hacia tratar de comprender la imagen. Uno no solo hace, eso ya lo hablaban algunos de tus invitados anteriores, no solo se hace fotografía con la cámara, ¿no? Sino todo el proceso que está detrás, claro, todos esos bocetos visuales que uno va construyendo. Y bueno, sigo con esos ejercicios, aprovechando muchísimo sobre todo el teléfono, ¿no? Creo que es como esa herramienta práctica que también está allí, pero sintiendo que, bueno, que la necesidad y que los aportes quizás son más necesarios en esta área de la investigación y la escritura. Entonces, bueno, me voy más hacia allá. Como te decía, bueno, no hay, a diferencia de cuando te formas como fotógrafo, que haces tales cursos, iluminación 1, 2 y 3, digital 1, 2 y 3, y vas así. Bueno, en la investigación no lo hay, en la investigación más bien vas siguiendo tus propios objetivos, tus propias líneas, y bueno, es ir aprendiendo, es ir también identificando cuáles son las carencias, las necesidades, y a partir de allí empezar a construir proyectos de investigación, desarrollar algunos objetivos e ir viendo además cuál es la receptividad o cuáles son esos posibles ejes temáticos poco abordados y que hace falta desarrollar. Entonces, bueno, digamos que los caminos me han ido llevando hacia allá y creo que es algo que se va entretejiendo. Claro. Hace ya de 2 años para acá han salido otros proyectos más en el orden de la curaduría, que también es algo que no me había planteado en un principio, pero que entonces son cosas que son pasos como siguientes y pasos lógicos que se van concatenando. Claro. Sí, pienso yo, ¿no? Cuando decides hacerte fotógrafo, por lo general somos pocos los que realmente nos inclinamos, bueno, quiero investigar, quiero ver qué se ha hecho, quiero estudiar a todos los fotógrafos. También eso depende mucho de los maestros que tengas, ¿no? Que hablo también por experiencia propia, ¿no? Y ciertamente en Venezuela, hablo de Venezuela, yo sé que acá hay gente de Uruguay incluso, pero hablo de Venezuela porque tú eres venezolana, tú estás allá. Sí existen pocos investigadores. ¿Okay? Tengo entendido que tienes trabajos que vienes haciendo con Wilson Prada, con María Teresa, ¿con quién más has estado trabajando en proyectos de investigación? Sí, un poco para introducir lo que comentas. Pasa lo mismo con la formación, ¿no? Quienes se dedican a la formación de fotógrafos no vienen del campo docente, sino que vienen de la práctica fotográfica, sí, ¿no? Y hacen, digamos, ese esfuerzo y lo hacen muy bien, pero mucho queda también en manos de quien está recibiendo esa formación. Entonces, el rol del docente allí es fundamental. Yo toda la vida le había huido a la docencia y había como muchas voces alrededor que me decían, tú vas a ser docente, tú vas a ser profesora, y yo estaba como de alguna manera reacia a esa idea. ¿Por qué? Porque he tenido todavía maestros que han influido mucho en mí de una manera muy positiva, y siempre lo he visto como un compromiso y como esa pregunta de si uno es capaz de generar eso en quien recibe, si uno como docente es capaz de sembrar esas inquietudes. Claro. Y bueno, en mi caso particular, esa primer empujón se da con Wilson Prada, y lo comento siempre, no por un tema. La formación con Wilson, tú me preguntas, ¿cuántos talleres hiciste con Wilson? Creo que fue uno. Creo que hice un solo taller de lenguaje fotográfico y una asignatura que recibí en la universidad.
Wilson, de una manera muy estratégica, sin yo darme cuenta, eso lo veo yo en el tiempo, Wilson me hereda a mí una cátedra de fotografía en la misma universidad. Él me dice, yo me voy, aquí está la materia, asúmela. Y me lanza, así como, yo no te voy a dejar sola, yo te voy a acompañar, vamos a hacerlo juntos, pero la materia es tuya, yo me voy. Entonces, bueno, fue un golpe, me lanzaron a una piscina, y bueno, de ahí lo hicimos juntos, lo hicimos bien, creo que fue una bonita experiencia, pero cada vez que yo me reunía con él, eso era esporádicamente, cada vez que nos reuníamos, yo quedaba con un montón de preguntas, yo quedaba con la cabeza dando vueltas, con muchas cosas y esa emoción que te paras y estás durmiendo y te paras con una idea y tienes que escribirla y al día siguiente despiertas y tienes otra inquietud y vas y buscas un libro y este libro te lleva a otro. Entonces se fue dando todo este proyecto, toda esta experiencia tan enriquecedora, tan bonita, y eso va llevando a otros proyectos. Wilson escribe, porque Wilson se dedicaba básicamente a la docencia, y algunos amigos cercanos les decíamos qué va a pasar cuando lógicamente ya tú no estés en este plano, todos nos vamos a morir, y qué va a pasar con todas esas cosas que tú tienes en la cabeza y que no están escritas. Claro. Entonces lo impulsamos y casi que lo empujamos para que escriba, y Wilson escribe su primer libro, Miradas Ajenas, y es un proceso conjunto. Él me pasa los textos para que yo se los revise, para que yo los corrija. Discutimos muchísimo. Lo interesante de la relación con Wilson es que pocas veces estamos de acuerdo y cuesta convencer al otro. Entonces discutimos mucho y argumentamos y contraargumentamos. Entonces, ese libro, cuando él lo termina, me pide que haga el prólogo. Y entonces me dice, bueno, ahora parece que tú eres mi tutora, parece que los papeles se invirtieron y yo que fui tu tutora hace unos años, ahora tú eres mi tutora, por favor, haz el prólogo. Y yo me siento muy halagada, hago el prólogo y terminando de publicar el libro, me dice, ok, el paso siguiente es ahora hacer un libro juntos. Y eso para mí fue inesperado totalmente, porque sí, veníamos escribiendo, veníamos trabajando, pero bueno, es un poco lo que les comento, es que el maestro te reconozca y te acompañe, claro, y además te proponga, ya como en cierta igualdad de condiciones, trabajar juntos. Ese libro que tuvo, bueno, fue todo un proceso de elaboración conjunta, también de muchas limitaciones. Ese libro se distribuyó poco aquí en Venezuela, pero tuvo muy buena acogida, y mi sorpresa fue que una de las personas que recibió el libro fue María Teresa Bulton. María Teresa Bulton, una investigadora súper reconocida en Venezuela y en Latinoamérica. De hecho, yo había estudiado con sus libros, me había formado en la biblioteca para la escuela leyendo los libros de María Teresa, y un día recibo una llamada y por supuesto yo conocía la voz de María Teresa, yo había ido a charlas de María Teresa, y bueno, cuando levanto el teléfono me dice, te habla María Teresa Bulton, acabo de leer el libro, estoy muy contenta, y bueno, hizo como todo un reconocimiento muy bonito, y me propuso empezar a trabajar juntas en un proyecto sobre fotógrafas venezolanas, sobre mujeres fotógrafas, que era la continuación de un primer libro que ella había editado, que se llama 21 fotógrafas venezolanas. Entonces ella me dice, vamos a hacer esto juntas. Y arrancamos por allí, empezamos, como les digo, la metodología la vamos construyendo juntos. Esa era un poco la otra preocupación cuando yo hice mi tesis doctoral, que era, digamos que es otro nivel, y me considero que no hay metodología para el abordaje de la imagen fotográfica, no lo hay algunas cosas por España, hay algunas cosas en México, y me pasa un poco lo del principio. Yo hago esa tesis en 2017 porque estaban las manifestaciones aquí en Venezuela muy fuertes, toda Caracas era una mina,
no podíamos salir, estaba todo realmente muy, muy complicado y anímicamente yo creo que todos estábamos muy afectados y bueno, yo decido como que no paralizarme y aprovechar ese momento para mirar a otros lados. Entonces me planteo la tesis que tiene que ver con la fotografía y las representaciones visuales, pero de acontecimientos mundiales. Okay. Cómo lo ve el World Photo, cómo lo ve el Pulitzer, con estos grandes premios de fotografía. Y esa tesis me permite entonces construir una metodología, dejar de mirarnos el ombligo también de lo que nos estaba pasando, la situación país. Y bueno, fue también como una vía de escape, fue también como un refugio. Y a través de esa tesis, digamos que el trabajo ya de investigación que venía haciendo logró cierta validez dentro de la academia. Entonces, logro, por ejemplo, en la UCB, no, en la Escuela de Artes, no había nada de fotografía, no se daba nada de fotografía, se habían dado algunas cosas de manera muy aislada, igual que en la carrera de comunicación, y un poco por el desarrollo de la tesis, porque procuraba que cada vez que había un evento o cada vez que me invitaban a una charla o había unas jornadas de investigación, yo iba compartiendo adelantos de la tesis, yo iba compartiendo capítulos parciales y eso logró cierta validez y un día el profesor Juan Francisco Sanz, que era el director de la Escuela de Artes de la UCB en ese momento, me llama y me dice, vamos a hacer algo en conjunto en la Escuela de Artes de la UCB, y fue también a nivel docente y de investigación una experiencia maravillosa porque tuve total libertad. O sea, a mí me dicen, o sea, propón y lo que quieras. Entonces aquí planteo, diseño una cátedra que se llama Visiones y Ficciones de la Fotografía, que es como se llama mi blog, y a partir de esa experiencia docente fue muy interesante porque la demanda fue tal, yo recuerdo que a mí me pidieron colocar un número máximo de estudiantes por razones logísticas y operativas del salón, y la materia tenía la particularidad que se daba la mitad de los cupos para la Escuela de Arte y la otra mitad de los cupos para el PCI, que es el Programa de Cooperación Interfacultades. Okay. Entonces ahí venían estudiantes de arquitectura, de sociología, de letras, de comunicación, de otras carreras. Y cuando yo llego el primer día al salón, no había un puesto vacío, había estudiantes sentados en el piso, y era una de las aulas más grandes de la Facultad de Humanidades. Yo me sorprendo porque digo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el máximo de alumnos? Y de verdad los estudiantes tenían una necesidad, una sed de aprovechar el tema fotográfico, porque además allí en la Escuela de Artes se empezó a dar en la mención cinematografía, se empezaron a implementar desde hace creo que 2016 o 2017, la posibilidad de realizar tesis, mención fotografía, cine, mención fotografía. Entonces ellos estaban como desamparados, como queriendo, y bueno, se planteó esta asignatura, fue todo un éxito en ese sentido, para mí fue muy comprometedor por lo que te decía de la docencia, bueno, si uno es capaz de verdad de cumplir las expectativas, y de estar al nivel. Recuerdo que había una estudiante que por cuestiones, como les decía ya del cupo, ella se quedó sin cupo, ella ya no aparecía, no estaba inscrita, y ella me dijo, yo me voy a quedar de oyente, así no me evalúen, así yo me voy a quedar de oyente, y el semestre que viene yo inscribo la materia. Y entonces yo le digo, bueno, resulta que la materia no se ofrece todos los semestres, sino un semestre sí y otro no, porque yo me comparto entre pregrado y posgrado. Y él me dice, no importa. Y resulta que, bueno, al año, prácticamente cuando yo regreso, estaba sentada de primerita, mi profesora, ya estoy inscrita, aparté mi cupo con tiempo, bueno. Y ya ella prácticamente había visto una materia, pero bueno, la volvió a ver, y era una persona, ella es músico, ella no es ni siquiera del área
de la fotografía como tal, pero tenía ese interés. Entonces, bueno, es algo que se va dando como de poco a poco. Claro. Eso que pasó en la central lo comento en la UCB porque había mucha resistencia. Yo cuando entro a la UCB, entro al ININCO, que es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, y uno entra allí por concurso, y hay un jurado, y los primeros 2 años son de formación, y uno está adscrito a una línea de investigación a la que tienes que reportar. Y esa línea, si bien es cierto que tenía que ver con comunicación en el sentido amplio de la palabra, ahí no entraba la fotografía por ningún lado. Pero yo cada vez que podía, presentaba un artículo, daba una ponencia, lo comentaba, y bueno, luego de esos 2 años ya había como cierto reconocimiento, ya se sabía realmente cuál era mi pasión y mi interés, y eso fue respetado poco a poco, no fue algo inmediato, no fue algo que yo te pueda decir que estaba todas las condiciones dadas, sino que hubo que más bien convencer. Claro. Y ya ahorita en la experiencia ha sido al contrario, más bien me llaman y me dicen, mira, queremos que te ocupes directamente del área de la comunicación visual, específicamente de las investigaciones que estás desarrollando en fotografía, y ya llego como con esa oferta, y bueno, hay otras opciones y estamos trabajando en eso, igual que desarrollando ya proyectos curatoriales con Humberto Valdivieso en el Centro Cultural y en todo lo que tiene que ver con fotografía en la Universidad Católica. Buenísimo. Dijiste algo allí que me hizo recordar algo, como yo entro en la docencia, ¿no? Fue algo parecido. Yo tuve la suerte de que a mí me educó un fotógrafo que tenía un componente docente, que era muy buen, o es muy buen docente, y yo era su asistente en ese entonces. Y recuerdo que un día cualquiera yo acomodaba el laboratorio, preparaba los químicos, tenía todo listo para que diera su clase, ¿no? Eso fue un día de semana. Yo veía clase durante el día y en las tardes, noche me quedaba, porque yo era el asistente de los talleres de fotografía de la escuela Cristóbal Rojas, ¿no? Y después de que yo preparo todo, él me dice, 5 minutos antes de iniciar la clase, me dice, hoy la clase la das tú. Y yo me quedo así con los ojos, te puedes imaginar, ¿no? Como que yo, te estoy hablando de 19, 20 años, como que yo sí la das tú. ¿Te sientes capaz o no? Bueno, sí. Yo voy a ser un alumno más, y se sentó. Y cualquier cosa que yo vea que se te pasa, yo voy a levantar las manos y voy a hacer la pregunta para recordarte de eso que se te pasó. Y así fue mi estreno como profesor, ¿entiendes? Por supuesto, los nervios, puede que tú domines el tema, pero los nervios hacen que se te pasen cosas, pues. Entonces me hizo recordar un poco eso que contaste de Wilson, ¿no? Ok, sí. Joana, entrando un poco en el tema de la investigación, yo también tengo esa curiosidad, ¿no? Les recuerdo, antes de yo seguir también, de que la idea es que ustedes también hagan preguntas, ¿no? Ya hay 32 personas conectadas. ¿Cómo hacen la pregunta? Pueden pedir la palabra por el chat y yo les doy la palabra. Yo voy aquí, voy a ir anotando en orden mientras vayan pidiendo la palabra. Pueden activar su micrófono y le hacen la pregunta directamente a Joana. Yo tengo una pregunta, Joana. Cuando comienzas a investigar, te piden algunos tipos de investigación o son iniciativas propias. O sea, en base a qué te gusta investigar. O sea, explícanos un poco eso. ¿Son encargos? ¿Alguien te pide alguna investigación específica o es una iniciativa? Bueno, es de los dos. Al principio, como te decía, sobre todo en la UCB, yo tuve que abrir el camino y tuve que convencer, además, porque había resistencia. Entonces, a mí me parecía un audito que en el área de comunicación no se consideraba la fotografía, y a ellos, por el contrario, les parecía inaudito que yo quisiera dedicarme a la fotografía. No se entendía. Entonces yo tuve que, a la par de cubrir lo que me tocaba, ir proponiendo, ir mostrando resultados, ir dando ponencias, ir dando charlas con mis pares, con los mismos colegas, y que
desde allí, de alguna manera, ir ganando espacios, ir ganando validez y que se viera un poco la seriedad y la envergadura de lo que se estaba haciendo, porque no se entendía. Okay. Ya una vez que eso empieza a ocurrir, es un trabajo poco a poco, es un trabajo progresivo. Una vez que esto ocurre, empiezan más bien a llamarme a mí. Entonces empiezan a decirme, mira, vamos a hacer un evento sobre tal cosa, queremos que incluyas el tema fotográfico. ¿Crees que podamos, dentro de esta temática que estamos desarrollando, y mencionar algo de fotografía? Entonces, bueno, se empezó a dar un reconocimiento. Eso para mí fue como una ganancia. Y trabajo siempre como en equipo, acompañada también porque el trabajo no es solo histórico o documental, sino que es la historia viva, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Claro. Entonces logro, de alguna manera, yo creo que los intereses y las alianzas se van dando de manera natural y de manera espontánea. Yo siempre digo que la mejor tarjeta de presentación es el trabajo. Siempre me gusta o sea, que el trabajo hable por uno. Claro. Y en eso, digamos que me he conseguido con fotógrafos, como es el caso de Juan Toro, que vemos que tenemos inclinaciones, temas, búsquedas similares, y entonces empezamos a compartir, empezamos a trabajar juntos, empezamos a investigar y a acompañarnos desde el proceso creativo que él desarrolla y yo desde la parte de investigación. Y en la medida en que se van dando como esas alianzas, yo creo que lo demás va surgiendo de manera un tanto orgánica, un tanto natural. Te empiezan a llamar, ¿no? Por ejemplo, un espacio que tenemos aquí, creo que está conectado por aquí nuestro gran querido Ricardo Jiménez, Sí, que tiene ese espacio maravilloso de la Galería 3 y 3 y las tardes de fotógrafos junto a Machana. Y bueno, empezamos como a apoyar también ese espacio, que es un espacio natural, insisto, prácticamente. Aquí en Venezuela ha pasado algo. Cuando empiezo a revisar, por ejemplo, María Teresa, para un trabajo queremos hacer una actualización del libro Anotaciones sobre fotografía venezolana que ella escribió, y decimos, bueno, vamos a hacer una actualización, vamos a incorporar ya el siglo XXI, todo lo que está ocurriendo ahorita, porque es un fenómeno muy interesante en el país. Los que son de Venezuela lo saben, y los que no se imaginarán que, bueno, se han cerrado muchísimos espacios y se han politizado muchos más. Entonces, el espacio quedó como muy, muy achicado, pero ocurre algo muy interesante en las artes en general, pero yo creo que de una manera muy especial en la literatura y en la fotografía, que es que se empiezan a inventar y a crear espacios independientes y espacios de resistencia, y además está la necesidad de encontrarnos, de vernos, de reconocernos, de saber qué estamos haciendo. Y en esas búsquedas se van creando estas redes colaborativas y una cosa va llevando a la otra. Esto de las tardes de fotógrafos es maravilloso. Ojalá cuando Ricardo Jiménez esté aquí les pueda comentar un poco más. Pero bueno, es reunirse los jueves a hablar de fotografía. Algunos muestran sus fotos, a veces se ven películas, a veces tenemos un tema de discusión, se presentan fotolibros. El fenómeno del fotolibro ha sido muy interesante porque en medio de tantas dificultades, nosotros ahorita no tenemos aquí prácticamente prensa escrita, periódicos, no hay papel. O sea, se crearon una serie de trabas y limitaciones que impiden imprimir y publicar periódicamente. Pero a la par está la iniciativa, la autogestión y la búsqueda no solo de editoriales que han surgido al calor de estos acontecimientos, editoriales especializadas en fotografía, sino también fotógrafos con madurez y solvencia en un trabajo, en un portafolio, capaz de llevarlo a una publicación. Claro. Entonces ahí empiezan a llamarme, se empiezan a hacer colaboraciones. Lo más reciente ha sido con el Archivo de Fotografía Urbana, que también está dedicado a todo el resguardo y acervo de nuestra memoria a través de autores que han sido claves en la fotografía, no solo venezolana, sino latinoamericana. Entonces, a partir de Vasco Cinetar,
pero insisto, es un poco también porque fue siguiendo o fue viendo un poco el trabajo. Entonces, a través del archivo de fotografía urbana, me han llamado, entonces ahí sí me encomiendan alguna investigación, algún trabajo que ellos tengan el interés de desarrollar, y siempre con un toque o con una libertad para uno también ajustar y proponer. Entonces, el trabajo más reciente, que está ahorita ya finalizando, fue sobre Tito Cápula, un fotógrafo argentino-venezolano. Creo que por allí también está conectada su hija Ana María Caula, que bueno, me dicen vamos a trabajar el archivo de Caula, y es un archivo inmenso, grandísimo, del que yo creo que se han explorado algunas cosas y faltan otras. Y lo primero que uno hace cuando te presentan un proyecto de este tipo, por lo menos yo lo hago así, es interrogarlo y es plantearte una pregunta y decir qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con este material, y desde una visión un poco humilde pero realista, preguntarte qué puedes aportar. Entonces empiezo a desarrollar este trabajo que se ha publicado en ProDaVinci y se viene publicando, y bueno, intento hacerlo de alguna manera a voces. Entonces digo, bueno, quienes tuvieron distintos grados de proximidad con Caula, porque trabajaron con él, porque conocieron su trabajo, su propia hija, que lo aborda como hija y como investigadora. Me planteé unas categorías y a partir de allí, bueno, empezamos a desarrollar este trabajo que es de los más recientes y también de los más satisfactorios. El día lunes me pareció muy, muy cómico porque me escribe un amigo y me pasa una captura de Twitter, que este trabajo había sido tendencia en Caracas, entre los 20 más vistos en Twitter el día lunes. Y a mí me pareció, incluso estaba por encima de Michael Jackson, que estaba todo el tema de los archivos y tal. Entonces me pareció muy, muy interesante que un tema cultural, que un tema fotográfico, se haya de alguna manera colado, claro, en la agenda informativa, cuando amanecimos con un nuevo esquema en la distribución de gasolina, cuando seguimos en cuarentena, cuando claro, se hablaba de otros temas de la propia política, y que un artículo que tenía que ver con fotografía, además con una fotografía de los años 50, 60, haya estado entre las tendencias, me pareció algo muy interesante, y me hablaba no solo de la receptividad de los lectores, sino también de la necesidad de que esos contenidos se sigan generando, porque hay un público dispuesto a leerlo, a consumirlo, y que lo necesita en medio de toda la otra agenda que hay, que es muy dura, que es muy compleja, tener también este tipo de contenidos. Sí. Por ahí tenemos una pregunta de Edgar, ya le voy a dar la palabra. Sí, a mí me parece súper interesante eso de que, a pesar de cómo está el país, la situación que está, todo lo que ya conocemos, existe como una inquietud permanente de hacer cosas, ¿no? Se están publicando libros, se están haciendo cosas que uno se dice que es un poco complejo, ¿no? Porque como que mientras más trabas te ponen, como que provoca hacer más, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo, que yo veo mucho en Venezuela actualmente, ¿no? O sea, yo no estoy allá, yo tengo 10 años fuera, pero yo vivo pendiente, hablando siempre con amigos, con Gómez Pérez, con gente que siempre, todos los días estamos en contacto y haciendo cosas, conversando con cosas. Ese contacto que existe en las redes sociales, eso te mantiene muy, muy actualizado en todo lo que pasa, ¿no? Edgar dice que nos ve desde Angola. Edgar, si quieres, activa el micrófono y hazle la pregunta directamente a Joana, por favor. ¿Me escuchas, Edgar? Ahí está. Aló, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Cuando guste. Hola, ¿qué tal? Sí, saludos desde Angola, Joana, ¿cómo estás? Hola. Sí, yo quería la opinión de Joana sobre la fotografía, si ella cree que la pasión por la fotografía de ella o de sus alumnos
¿Es algo innato o ella cree que depende mucho de algún evento en tu vida o algún profesor que te impulsa a tomar ese camino? Gracias. Sí. Bueno, saludos a Edgar. Edgar es de mis amigos más viejitos. Somos amigos desde el liceo. Y bueno, sí. Fíjate, yo creo que es una mezcla de cosas. Hablaba al principio de que, bueno, yo llego a la fotografía por esa búsqueda, por esa inquietud personal. Escuchaba en estos días la conversación que tuviste, Aarón, con Eric del Búfalo, que decía, bueno, estaba viviendo una especie de depresión y ¡plac! Llegué a la fotografía. Lo mío no era tan así, no era un momento tan duro. Yo creo que era más bien ese momento de la juventud, 16, 17 años, en que sientes que nadie te comprende, en el que sientes que todo es difícil, en el que no te hallas. Además, no tienes como muy claro hacia dónde ir. Y me consigo con la fotografía y bueno, me enamoro. Yo soy una enamorada del cuarto oscuro, del laboratorio, de la fotografía que aparece en una cubeta. Eso para mí era alquimia, magia. Y una cosa me fue llevando a la otra. Insisto, he tenido la suerte de tener grandes maestros, grandes personas que me han acompañado y que sobre todo que han creído en mí. Eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces cuando uno mismo se está preguntando si lo que estoy haciendo es importante para alguien o solo para mí, y ya el hecho de que sea importante para uno es un motivo suficiente, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que yo escribo y que me planteo es una forma de yo ponerle orden a lo que está en mi cabeza, a las preguntas que están por aquí. Justamente Edgar, Edgar es médico, está trabajando en Angola salvando vidas, atendiendo partos, trayendo niños al mundo. Y él siempre tenemos muchas discusiones por, bueno, si la fotografía logra o no logra cambiar algo, si la fotografía logra alguna transformación, incluso el periodismo. Y bueno, las respuestas son múltiples, ¿no? Yo creo que hay tantas como fotógrafos, desde los que tienen muy claro las dimensiones de esos cambios y los que simplemente saben que no se genera nada, o los que creen que sí. Y creo que para todos la historia nos ha demostrado que hay ejemplos, y creo que para todos la historia está dando allí algunas luces. Pero cuando empezó la pandemia, Edgar me decía, ¿qué vas a hacer? Con mucha ironía, ¿no? Me decía, vas a ver de qué color es la fotografía del coronavirus. Entonces, yo me quedo dando vueltas y resulta que de la universidad nos piden elaborar artículos sobre el tema de la pandemia, y me planteo cómo son las representaciones visuales y las metáforas a través de las cuales la fotografía nos está presentando ahora, a través de las mascarillas, a través de la mirada, a través del yo difuminado ahora en estas pantallas, en estas cuadrículas, en estos mosaicos, cómo ahora nos miramos es de los hombros hacia arriba, cómo el gesto queda diluido. Y bueno, empiezo una reflexión por aquí muy interesante, creo yo, inspirada en cierta manera por esa ironía o por esa pregunta un tanto maliciosa, pero que logra quedar, o sea, que logra sembrarse y generar reflexión. Y eso es un poco lo que pasa con los estudiantes, con los alumnos, cuando una fotografía te deja pensando, cuando una fotografía es capaz de interrogarte y es capaz de incluso cuestionar lo que no está en la imagen. Muchas veces lo más importante de la imagen es lo que no está. Y hablo no solo de lo que no está en el cuadro, de lo que no está enmarcado, sino de todos esos sentimientos, emociones, evocaciones a las que puede llevarnos. Claro. No sé si te respondí. ¿Estás ahí, Edgar? Sí, claro, claramente. Y solo le aclaro que la pregunta no fue maliciosa, sino que la hice pensar. Está bueno. Saludos. Joana, ahora que has dicho varias veces esto del laboratorio,
el ver la imagen apareciendo en la cubeta de revelador y todo aquello. Eh, Tengo entendido que tienes una investigación sobre la fotografía en tiempos de darwinismo tecnológico, que te enfocas más en la fotografía digital. ¿Cómo ves ese cambio de eso, de lo cual te enamoraste en ese entonces, la parte analógica? Por ahí yo sé que todavía habemos muchos fotógrafos que pensamos en lo analógico, añoramos un poco toda esa parte de meterse en el laboratorio, esperar, no ver la imagen de inmediato, sino tener la certeza de que la lograste y poder revelar esa película para obtener el negativo final, para ver esa emoción, ¿no? O sea, pero tú dentro del proceso de investigación, ¿cómo ves ese cambio? Sí, es un cambio súper interesante y además por lo rápido y porque no acaba, porque sigue, ¿no? El darwinismo tecnológico lo propone Joan Fontcuberta, que es uno de los autores que más sigo, autores tanto de lo teórico como él como artista visual. Y entonces él empieza a hablar del darwinismo tecnológico y de la posfotografía. Y entonces dice, bueno, la sobreabundancia de imágenes hace un poco, tomando este término de la biología, que se devoren entre sí y que una vaya suplantando a la otra. Y la gran pregunta, ¿cuál va a ser la imagen que va a prevalecer, no? El darwinismo desde la biología dice que no es el más inteligente ni el más fuerte, sino quien mejor se adapta al cambio. Y eso le ha tocado a la fotografía y a los fotógrafos, ¿no? De decir, bueno, todavía Salgado, Sebastián Salgado dice que si no se imprime no es fotografía, ¿no? Todavía hay como cierta resistencia, pero el propio medio va siendo necesario que se replanteen las formas, los mismos mecanismos ahorita de contemplación y de apreciación, la experiencia artística está cambiando. Y entonces en ese proceso el darwinismo un poco lo que propone es que van desapareciendo algunas cosas, como el caso de la fotografía analógica, que ya prácticamente es algo muy particular, de unas bucas se hizo hasta muchísimo más costoso hacer fotografía analógica que fotografía digital, pero se dan también algunas simbiosis, algunas adaptaciones. Entonces el darwinismo lo que propone es una lectura del hecho fotográfico a nivel cultural y a nivel comunicacional, teniendo como parámetros esto que ocurre en la biología, y donde algunas cosas se desplazan y donde la tecnología es como el elemento central que va indicando, va midiendo esas transformaciones. Entonces, bueno, todo lo que está pasando ahorita en las redes sociales, todo el tema del derecho de autor, de la apropiación, de esas imágenes que están allí, pero que ya no comunican. O sea, el mismo Fontcuberta dice que ahora la ceguera y la censura no se da por no mostrar imágenes, sino se da por una sobreabundancia. Hay tanto que ya no nos detenemos a mirar. Entonces ahí vienen otras respuestas más enfocadas a la alfabetización, a educar la mirada, a intentar interrogar eso que estamos viviendo y no ser consumidores pasivos. Entonces el darwinismo un poco lo que propone es eso, y mi intención es, un poco con el ejemplo que colocaba ahorita de la pandemia, creo que los investigadores tenemos el reto también de estar constantemente actualizados y de no quedarnos únicamente en hechos nostálgicos o de otros siglos que no hay que desestimar, que por supuesto tienen un gran valor, pero el reto mayor es tratar de seguirle el paso a estos acontecimientos, porque allí nos estamos moviendo, allí se están moviendo nuestros estudiantes y allí se están transformando las comunicaciones. Esto de la pandemia nos tomó por sorpresa, pero sin embargo la tecnología se ha convertido en la aliada para seguir haciendo este tipo de encuentros en los que no nos estamos mirando a los ojos, no nos estamos tocando, no nos podemos oler, pero sí podemos compartir inquietudes y sí podemos, a través de este encuentro virtual, referir algún tipo de presencialidad y de búsqueda común. Claro, por ahí tenemos otra pregunta de Isaac Yovaca. Isaac, si quieres activa tu micrófono y le haces la pregunta a Joana.
No puedes. Él pregunta, conozco tus inicios en la Rafael Monasterio, no puede activar su micrófono, dice, conozco tus inicios en la Rafael Monasterio y en la UBA. ¿Podrías comentar cómo evolucionó tu conocimiento sobre la fotografía durante el periodo del posgrado y luego el doctorado? Sí, bueno, lo comentaba hace rato, la Escuela de Artes Rafael Monasterio, la Escuela de Artes Visuales, allí con Leonor Basalo, fueron como esos primeros pasos. En la UBA, digamos que el gran hallazgo fue, en mi caso, fue la mentoría, la tutoría con Wilson Prada, porque ciertamente la formación que recibimos en el área fotográfica, yo estoy muy orgullosa de mi formación en esa universidad, que es una universidad pequeña, una universidad privada, una universidad poco conocida, si la comparas, por ejemplo, con la UCB o con las universidades autónomas. Yo estoy muy contenta y agradecida con mi formación allí como comunicadora, pero ciertamente que a nivel fotográfico no eran muchas las herramientas que nos podían dar, como ocurre en muchas escuelas actualmente de comunicación. Y se quedaban un poco más en la parte técnica, que en la parte de un ejercicio, una práctica, las prácticas típicas, o sea, quienes somos del interior del país, el caso de Aragua, y quienes son de Venezuela lo saben, bueno, las prácticas típicas, Diablos Danzantes de Chuao, Choroní, San Juan, eso eran los temas recurrentes y por supuesto que los disfrutábamos y los aprovechábamos, pero no había más allá. Y el posgrado lo que me hace es tratar un poco de ensanchar la mirada, no solo desde la investigación, sino desde el alcance de la investigación, porque digo, bueno, ya no es solo mirar Venezuela, mi maestría es en relaciones internacionales y era un poco por esa inquietud de conocer los procesos, los cambios, los conflictos, las tensiones que se dan más allá de nuestro nicho, más allá de lo doméstico. Y cómo la fotografía es la que nos ayuda a entender eso. Yo parto un poco de esa premisa. ¿Cómo conocemos nosotros un atentado terrorista? ¿Cómo conocemos nosotros un tsunami? ¿Cómo conocemos nosotros un conflicto armado por una secta religiosa? Si no es a través de las imágenes que nos llegan y sobre todo de las imágenes fijas de la fotografía. Susan Sontag lo dice muy bien, difícilmente nos vamos a acordar de los 120 minutos de una película o de un parlamento extenso, de un guión de una película, pero la mente, la memoria sí es capaz de fijar una imagen, una única imagen. Y ahí obviamente también habrá detalles que se pierden, que se escapan, pero esa única imagen tiene la capacidad de resumir, de concretar y de hacer llegar a otros y de transmitir a través de las simbologías, de las representaciones visuales, determinados acontecimientos. Entonces yo, que nunca he ido a unas Olimpiadas ni a un Mundial de Fútbol, tengo ciertas referencias que me llegan a través de la imagen. Y esas imágenes empiezan a comunicarme y empiezan a crear discursos. Y a partir de allí, en los posgrados, lo que busqué fue eso, tratar de entender otros procesos más allá de lo local que nos estaba ocurriendo. En el doctorado fue eso, en el doctorado fue, yo no puedo seguir mirando, y escribía sobre eso. Yo escribía sobre lo que ocurría en el tema de las manifestaciones estudiantiles en el 17 y lo que ocurrió desde la fotografía, el ataque a la prensa, a los reporteros gráficos, a los estudiantes. Digamos que todo ese era mi sector. Yo estaba muy involucrada por mis áreas de trabajo, tanto de periodista como los fotógrafos, la comunicación, la libertad de prensa. Todo eso estaba una asfixia total, una asfixia muy grande, y digo, ya va, ¿hacia dónde miro? O sea, yo necesito mirar otras cosas, yo necesito plantearme otra cosa, porque si sigo mirando esto, no me voy a levantar. Si sigo mirando esto, va a llegar un momento en el que no voy a poder. Y me planteo entonces esto que les comentaba de la tesis doctoral, y
busco 5 categorías y cómo las ve el WordPress Photo, cómo la ve el Pulitzer, cómo la ve el Ortega y Gasset, y entonces allí empiezo a entender otras cosas. Pero es esa inquietud también, esta necesidad, y poco a poco se va dando cierta validación también en la academia. Vale, buenísimo. Para los que están ingresando, no sé si hay gente nueva, recuerden que pueden pedir la palabra o pueden hacer la pregunta acá en el chat y con gusto se la hacemos a Joana. Joana, hay algo interesante que también lo estuvimos conversando que me llamó bastante la atención, ese método de investigación que usas de que a veces no necesitas tener contacto con el autor, sino mirar solo sus imágenes, como lo que hablamos de Venezuela cotidiana. Háblanos un poco de esa parte, de esas dos formas de investigar, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco parte de la pregunta que va a guiar la investigación, ¿no? Un poco el proceso de investigación y la ciencia parte de interrogantes, de algo que yo quiero responder, de algo que yo quiero indagar, porque si no, no estoy investigando, si no, simplemente estoy recogiendo lo que ya está. Y cuando me hago preguntas, tengo, digamos que con el caso particular de los fotógrafos o de los autores, hay dos maneras de abordarlo, por lo menos dos. Una, yendo a la fuente, yendo al fotógrafo y conversando con él y preguntando y entendiendo un poco sus motivaciones, entendiendo un poco cuáles son sus inquietudes. Hay muchos fotógrafos que no les gusta hablar de su trabajo y prefieren que la imagen diga lo que tiene que decir, consideran que lo que ellos querían expresar está en la imagen y si se logró, ahí hay que buscarlo. Claro. Y prefieren no hablar. Entonces, hay como distintas posturas y como investigadora también hay distintas formas de hacerlo. Cuando yo hago el tema de Venezuela Cotidiana, que es la serie de Aarón, tenía las dos opciones. En el caso de Aarón, pues Aarón está vivo, Aarón es accesible, lo podía contactar, podía ubicarlo. Sin embargo, dije, ya va, ¿qué me está diciendo esta serie a mí en el momento en el que la estoy revisando? Y entonces lo que hice fue interrogar a esas imágenes un poco desde el contraste del momento en el que se realizaron las imágenes y el momento en el que yo las estaba contemplando desde un análisis más sociocultural. Entonces, eso no quita que tengas también la oportunidad, lo hablaba hace poco con Alexis Pérez Luna, que él me decía, bueno, los investigadores, ¿por qué no agarran el teléfono y nos llaman y se sientan y se toman un café y pasamos 3, 4, 5 horas haciendo? Y eso, por supuesto, que es muy valioso y es totalmente válido. Y hoy, justamente, el mismo Alexis me llamaba leyendo el trabajo que hice sobre Tito Caula, donde él es uno de los entrevistados, y me dice, después que leo el trabajo, quedo con ganas uno le quedan ganas de morirse, para ver qué van a decir los demás, para ver qué tantas cosas tienen los demás que decir de uno, porque lo que intenté con el tema de Tito Caula era construir un retrato colectivo, un perfil en conjunto entre personas que tuvieron distintos grados de proximidad con él y con su trabajo, o sea, porque no era solo era el autor y la obra. Entonces creo que cada autor y cada trabajo, dependiendo de la interrogante y de la cercanía que tú tengas con ese trabajo, te va a ir dando ciertas grietas, ciertas aristas por donde abordarlo. Y la metodología la empiezas a construir así. Vale, buenísimo. Carmen Ruiz tiene una pregunta. Carmen, cuando guste, se la puedes hacer a Joana. Buenas tardes, Joana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Aaron nos compartió todo el material que tuyo, de artículos que en realidad no tuve tiempo de profundizar, estuve viendo algunos, el tema de que la fotografía se inventó en Brasil, por ejemplo, y el de la mirada de las ventanas, digo varios, pero hay uno que no pude entrar a leer, pero me llama la atención el término prosumidores, que se refiere a la mirada de los jóvenes, y te quería preguntar, digo, no sé, porque me perdí una parte del conversatorio, pero si no lo hablaron, si podías explicar un poquito el concepto de eso. Gracias. Claro.
Claro, Carmen, no, gracias por la pregunta. El término prosumidor es una combinación de palabras entre producir y consumir, entre productor y consumidor. Entonces, en inglés es prosumer. Antes se hablaba del emirrec o emisector, que también combina el emisor y el receptor. En el caso del prosumidor es eso, esa dualidad que ahora está, en el caso concreto del artículo que tú mencionas, es con los jóvenes, pero está esa condición en muchos ciudadanos, infociudadanos, que es otro término. No se trata de neologismo, ni de términos de moda, ni de tratar de enredar la lengua. Se trata de tratar de precisar y de tener términos que respondan a lo que está ocurriendo. Entonces el prosumidor dice, ya va, nosotros ahora solo consumimos imágenes o también las estamos produciendo. Nosotros hablo de las audiencias en general, de los ciudadanos. Una persona que va pasando en su carro por un accidente de tránsito y toma una foto para informar que ha ocurrido un accidente y la cuelga en Twitter y la sube en Instagram y se convierte él no solo en receptor de una información, sino que también contribuye a todo lo que es la producción en red. Entonces el prosumidor alterna estas dos condiciones, las combina en mayor o menor grado. No quiere decir que se sustituya, eso también es importante. A veces se habla de periodistas ciudadanos o de comunicadores populares. No quiere decir que eso sustituya al periodista o que estos fotógrafos se vean desplazados ahora. El fotógrafo profesional, el fotógrafo que se dedica a eso, se vea desplazado por quien va pasando y simplemente saca el teléfono y hace una foto sin mayor criterio, sino que dentro de todo este nuevo ecosistema comunicacional que tenemos, se van dando algunas alianzas, algunas relaciones y se va nutriendo. Eso es lo otro que es importante, se va nutriendo la mirada, se va ensanchando. Aquí en Venezuela tuvimos un caso, y disculpen si estoy hablando mucho del tema nacional, pero hubo un caso que fue el asesinato de un joven y no había manera de determinar cómo, ni cuándo, ni quién, y se hizo a través de un trabajo periodístico de investigación. Se empezaron a unir las fotos y los videos que había hecho la gente desde las ventanas, desde los balcones, y a través de distintos momentos y distintos puntos se pudo armar y se pudo entender qué era lo que había ocurrido allí. Entonces allí funcionó muy bien el concepto de prosumidor. Fue un ciudadano que estaba en el momento, que fue capaz de sacar el teléfono, de tomar algo, otro ciudadano lo hizo desde otro lado, y así se va armando y se va construyendo qué fue lo que ocurrió. Entonces no es ese ciudadano que nada más se queda de manera pasiva recibiendo un mensaje, sino que también se estimula y tiene los implementos y tiene la herramienta para producirla. Gracias a ti, Carmen. Sí, por ahí acabo de ver que ya tenemos conectado a Wilson. Bienvenido, Wilson. ¿Cómo estás? Ok, Joana, proyectos en los que vengas trabajando ahora. A ver, Wilson va a decir algo. No, bueno, sí, gracias por recibirme otra vez acá. No, bueno, hay un tema que, bueno, Joana y yo tenemos tantos años trabajando juntos y siempre, bueno, hablamos por teléfono cada rato y discutimos mucho trabajo, muchas investigaciones y mucha aula, ¿no? Pero hay un tema que a mí me encantaría, porque ella ha estado muy metida en eso hace un tiempo, y es una de sus nuevas investigaciones, esta que nos publicó ahorita la Revista Panamericana de Comunicación, que tiene que ver con la tecnoética, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, donde estamos montados todos, en que la única manera de salvar este asunto es definitivamente a través de la educación con ética. Y fíjate, en este ciclo que has tratado desde Imago, se ha tratado desde la cultura, desde el arte, desde la moda, desde la filosofía, desde la comunicación. O sea, se han tocado todas las vertientes de la fotografía en este ciclo que llevas adelante, Aaron. Entonces, bueno, Joana, de todas estas cosas que hemos hablado,
me encantaría que le hablaras al grupo sobre el asunto de la ética y la comunicación que es tan importante para salir adelante este atolladero. Ahí entra un poco eso de la fotografía incómoda, ¿no? Que es de lo que trata el artículo. Buenísimo. ¿No puedes hablar de ese tema? Sí, la tecnoética lo que busca es como un llamado de atención, no es del sentido punitivo ni del ABC de lo que hay o no hay que hacer, sino desde la reflexión, desde preguntarse para qué compartir una imagen o no, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con temas violentos o con temas incómodos, con temas que preferiríamos no ver. Y la gran pregunta allí es, uno, ¿qué aporta esa imagen? O sea, ¿de qué sirve compartirla? ¿Realmente está aportando algo? Y respondo que depende de cada caso. Habrá casos en los que sí y habrá casos en los que no. Por ejemplo, en los casos de terrorismo, muchas veces se dice, no hay que compartir estos tipos de imágenes porque le hace propaganda al terrorismo, está propagando el terror, está sembrando el miedo, está disipando, o sea, generando más angustia. Otros dicen, ya va, pero es que hay que denunciar, hay que mostrar lo que son capaces de hacer. Entonces se entra allí en un dilema, se entra allí en una serie de cuestionamientos donde quizás las luces pueden venir desde la tecnoética, la ética aplicada a las posibilidades que ahora tenemos desde la tecnología, de compartir o no, y de también saber a qué estamos cuestionando. Una de las cosas que muchas veces me irrita como ciudadana es cuando todas las críticas y todo lo que llamamos el linchamiento de redes sociales va hacia el fotógrafo o hacia el periodista, cuando ellos lo que están es transmitiendo un mensaje, ¿no? Entonces preferimos, como dice la frase, matar al mensajero. Y nos olvidamos, nos diluimos en una larga discusión de por qué lo hizo, de que si esa persona que está ahí muerta hubiese sido tu papá o tu hijo, tú no lo publicas, tú no quisieras que alguien que tú amas esté así expuesto, y el dolor y por qué fuiste capaz de sacar la cámara y no de ayudarlo. Entonces entramos en una cantidad de dilemas éticos y se nos olvida el asunto principal, o sea, se nos olvida por qué ocurrió ese hecho. Es lo típico, el ejemplo clásico de la fotografía de Kevin Carter y el buitre, de la niña acechada por el buitre. Todavía hay hoy quienes critican por qué él no espantó el buitre, levantó a la niña y la llevó y la invitó a comer y la adoptó y vivieron felices por siempre. Entonces, hay una serie de consideraciones aquí, o sea, cuántas personas se enteraron de la hambruna, o sea, de lo que estaba ocurriendo cuando esa foto se publicó. Claro. ¿Qué realmente pudo o no pudo hacer? ¿Hasta dónde llega la capacidad de esa imagen en ese torrente comunicacional tan confuso que además es? Entonces la tecnoética lo que busca de alguna manera es como hacer esas preguntas y aplicarlas a casos puntuales. Insisto, hay casos en los que conviene mostrar las imágenes, hay casos en los que no. Por ejemplo, las fotos, muchas de las fotos que los mismos nazis hicieron como documentación de sus atrocidades fueron las fotos que luego sirvieron para mostrarlo y para enjuiciarlo y llegar a los juicios de Nuremberg. Está el fotógrafo de Mauthausen, esta película que muestra lo que hizo Francisco Boix sacando esos negativos, esas películas que los mismos nazis estaban haciendo esas imágenes. No fue que se infiltraron, no fueron fotos hechas escondidas por espionaje, no, fueron fotos permitidas, como pasó en Abu Ghraib con los prisioneros en Irak. O sea, esas fotos tan nefastas donde están los prisioneros llenos de excrementos, amenazados por perros, apuntados por armas, fueron los mismos captores los que estaban permitiendo esas imágenes. Claro. Entonces la tecnoética lo que busca es poner todas esas preguntas en la mesa y decir hasta cuándo hay que hacer esto, hasta dónde conviene publicar y decir,
y en qué contextos particulares hay que dar otro tratamiento a la imagen. Claro. Uno, hablando de ese tema, uno de los más cuestionados siempre también, bueno, Salgado lo fue, por eso el trabajo, él mismo lo dice, ¿no? Que él ya no está fotografiando gente porque se cansó un poco de todo eso. Y uno de los fotógrafos que siempre ha sido cuestionado, pero él siempre ha tenido un trabajo muy, muy enfocado, vamos a decirlo así, es James Natchway, el fotógrafo que ha fotografiado la guerra, el hambre, y él mismo lo dice, pues, que a veces te sientes como un vampiro chupasangre, ¿no? Pero de una forma u otra Sí. tienes que hacer ese trabajo porque eres el que le está dando la posibilidad a esa persona de comunicar ese sufrimiento o lo que está pasando. Y así como él mismo también lo dice, él ha logrado, gracias a sus imágenes, ha logrado ayuda humanitaria, ha logrado que lleven alimentos, así como lo hizo Bernard Bischoff cuando lo enviaron por Magnum a hacer la periferia de la guerra, mientras Capa, David Douglas Duncan estaban haciendo, como quien dice, la candela. Bernard Bischoff era el que hacía la periferia y gracias a sus imágenes también, cuando fotografió la hambruna, logró que varios gobiernos enviaran cargamentos de trigo, de cereales, etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que tú dices, ¿no? Siempre existe esa cuestión del el cuestionamiento con el fotógrafo, el por qué no soltaste la cámara para ayudar. Yo he conocido casos de fotógrafos, yo hice fotoperiodismo un tiempo muy breve, pero sí sé y sé de colegas de fotógrafos que en su momento han dejado de hacer una foto por ayudar, ¿sabes? Por meterse, por evitar que la tragedia pase a mayores. Y bueno, tienes que estar, yo pienso que es una situación bien, bien incómoda y bien, bien compleja, ¿no? Saber que tienes que contar lo que está sucediendo con ética y a su vez no dejar de ser humano. Entonces es una cuestión bien compleja cuando entras en ese tema, ¿no? No sé si Sí. alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Joana. Sí, que para agregar allí, cuando hice la tesis doctoral, que revisé los fotógrafos que habían ganado estos premios tan prestigiosos y que los entrevistan y que dan declaraciones a la prensa y que justamente la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo te sentiste en el momento que hiciste tal foto o en el momento en eso se difunde? Y empiezo como a recoger todas estas declaraciones y era muy contrastante los que decían, los que se sentían orgullosos porque sí habían logrado algún cambio, tal vez mínimo, tal vez que nunca se supo, tal vez que no logró, digamos, el mismo impacto que la primera foto, pero que sí generó, y los que simplemente decían, mira, no, esto solamente me cambió a mí, o simplemente cambió al retratado. Había una frase que me gustó mucho de un fotoperiodista español que él decía que la fotografía es si acaso como una piedrita que tú lanzas tímidamente hacia un cristal y estás viendo en qué momento logra agrietarlo. Si en algún momento logra y hace un quiebre y a partir de allí entra la luz y se pueden generar otras cosas. Claro. Pero la fotografía, desde ese punto, lo que busca más bien es apuntar a quienes pueden tomar las decisiones, a la opinión pública que puede ejercer presiones, a la ciudadanía, pero la fotografía como tal realmente produce, según ellos, que además eran los que lo habían hecho, produce cambios muy mínimos, pero mínimos en cantidad, porque lo produce en las personas que están involucradas. Y el otro riesgo es crear una falsa expectativa de que en un evento te vean con una cámara y las personas crean que porque lo documentes, mañana se va a resolver, se va a denunciar y va a estar en los medios y mañana va a venir y se va a resolver la situación. Entonces, hay que ser muy respetuoso y siempre alertar a las personas que tienen esas expectativas un poco engrandadas para, bueno, pisar tierra. Eso creo que es importante. Sí, sí. Bueno, Wilson nos comparte por el chat, en su blog tiene una reseña de la obra del libro Inferno de Nashville. Es un libro súper interesante, muy crudo. Yo también tengo uno allí que es bastante crudo, pero
es la realidad, ¿no? Gracias, Wilson, por la pregunta. Esos temas vienen, por ahí tengo pensado a invitar a dos fotoperiodistas venezolanos, pero que trabajan a nivel internacional, para también tocar esos temas, ¿no? Que pienso que son bien interesantes y es importante también adentrarlos, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta, aprovechen. Yo voy a hacerle una a Joana. ¿En qué está trabajando? ¿Cuál es la investigación actual de Joana Pérez Daza? ¿En qué estás trabajando actualmente? Mira, bueno, hay como varias cosas en paralelo. Estoy con el archivo de fotografía urbana abordando algunos autores. Empezamos con Tito Cable y vienen ahora dos mujeres, dos fotógrafas, que bueno, vamos a empezar el mismo proceso, ir al archivo, ir a la fuente y empezar a plantearnos algunas preguntas contrastando el momento en el que se generaron esas imágenes y el momento en el que las estamos leyendo en la actualidad. Estoy también con un proyecto que lleva tiempo, que lleva años y que no cierra todavía, aunque está bien adelantado, que se llama como el blog y como la asignatura que di en la UCB, Visiones y Ficciones de la Fotografía. Y tiene que ver con una serie de cuentos, es narrativa, de cuentos inspirados en hechos fotográficos múltiples. Entonces, un poco también surge por algo que me ocurrió en el ejercicio docente a través de una foto. Entonces, esa experiencia también que me pareció insólita. Un día dije, ya va, esto yo lo voy a escribir y lo escribí y gustó y salió bien. Entonces, bueno, a partir de allí estoy desarrollando esta serie de relatos breves que se llaman Visiones y Ficciones de la Fotografía. Okay. Con María Teresa Bulton estamos preparando un taller probablemente para el próximo mes o un poco más allá sobre historia de la fotografía. Vamos a hacerlo revisando un poco el archivo de la Fundación John Bulton, o sea, que tiene daguerrotipos, que te permite como ir paseándote por algunas técnicas. Y continuamos con la investigación de las fotógrafas venezolanas, de las mujeres, que eso digamos que también está muy adelantado, pero que se va actualizando también. Claro. Hay proyectos en conjunto con Wilson de nuevos ensayos, un poco también de estas reflexiones que venimos compartiendo, lo que decía, que creo que Wilson no lo escuchó al principio. Lo interesante de trabajar en conjunto es que son varias formas de ver un hecho, no siempre coincidentes, y toca como convencer, a veces toca ceder y a veces toca decir, bueno, están estos contrastes. Claro. Entonces, bueno, el lector verá con qué quedarse. Y estoy trabajando también con estas líneas de la fotografía incómoda, de la violencia y del tratamiento mediático con Juan Toro. Estamos allí desarrollando algunas propuestas que combinan la investigación y la creación. Entonces es como esa simbiosis bien interesante en la que estamos trabajando. Vale, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aprovechen. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos, como ya es costumbre, vamos a hacernos la foto de grupo virtual. Les voy a pedir a todos los que están, o a los que quieran, de los que están conectados, que activen sus cámaras y así vamos a hacer una captura de pantalla. Muchísimas gracias, Joana, por tu tiempo, por la conversa, por responder las preguntas. Súper interesante, de verdad. Y bueno, pienso que es una labor fundamental, ¿no? El trabajo que hacen los investigadores.
como decías al principio, existen muchos que hacen fotos, pero pocos que se dedican realmente a sentarse y profundizar en lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, ¿no? Ok, si nadie más va a activar su cámara, voy a la cuenta de 3, 1, 2. Muy bien. Vamos a guardarla. No, bueno, gracias a ustedes por el tiempo también, por el interés en estos temas, porque siempre son también como un poco relegados, ¿no? Entonces es interesante que quienes están formándose también se interesen por estos temas, y cada espacio también para encontrarnos es muy positivo en estos momentos, donde además yo creo que pasamos del encierro y todo esto ahora a una sobreoferta, una sobreabundancia de charlas, de conversatorios, de Sí, todo eso. sí, Entonces, bueno, saber distinguir y dedicarle tiempo a alguno se agradece. claro. Gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el viernes. Vamos a estar con Vasco Cinetar y